Evangelio de hoy. Viernes 31 de octubre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 14, versículo 1 al 6. Un sábado, Jesús se encontraba en casa de uno de los jefes de los fariseos, para comer con él. Y ellos lo observaban atentamente. Entonces, vio a un hombre que estaba delante de él, con hidropesía, y le preguntó a los doctores de la ley y a los fariseos: ¿es lícito sanar en sábado o no? Pero ellos se quedaron callados. Jesús, tomándolo, lo sanó y le dijo: si a uno de ustedes se le cae en sábado un hijo o un buey en un pozo, ¿no lo saca enseguida, aunque sea sábado? Y ellos no sabían qué responderle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un banquete en casa de un fariseo. Este pasaje se sitúa en el contexto de una comida en casa de un fariseo. Un evento aparentemente común, pero que se convierte en una oportunidad para que Jesús exponga sus enseñanzas más profundas sobre la misericordia, la observancia de la ley, y la naturaleza del reino de Dios. Los fariseos, conocidos por su rigor en la interpretación de la ley, habían organizado este banquete como una forma de evaluación. Un espacio donde observaban cada movimiento de Jesús, buscando algo que pudieran utilizar en su contra. La observación del hombre con hidropesía. La atención de Jesús se fija en un hombre que sufre de hidropesía, una enfermedad relacionada con la retención de líquidos, que era considerada un signo de impurificación o maldición en ese entonces. El hecho de que este hombre estuviera presente en un banquete de los fariseos, y que su enfermedad no fuera tratada de inmediato, muestra un contraste claro con las enseñanzas de Jesús, quien pone el bienestar humano por encima de las estrictas reglas religiosas. La presencia del enfermo plantea una pregunta implícita: ¿qué valor tiene la ley si se olvida la compasión humana? Jesús no espera a que alguien le pida ayuda, sino que, movido por su compasión, interviene directamente. Esta acción desafía la concepción de que la ley es un fin en sí misma, sin considerar el sufrimiento humano. Es una invitación a reflexionar sobre nuestras propias prioridades. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por los demás cuando las reglas y normas se interponen en el camino del amor? La pregunta a los fariseos: ¿es lícito sanar en sábado? Jesús no solo observa al hombre, sino que, al darse cuenta de la tensión creada por su presencia en el banquete, se dirige a los fariseos y sabios con una pregunta desafiante: ¿es lícito sanar en sábado, o no? Esta pregunta es una provocación directa, no solo para poner a prueba el conocimiento de los fariseos sobre la ley, sino también para confrontar su hipocresía. El sábado, como día de descanso, era sagrado en la tradición judía y en la interpretación farisaica. Cualquier trabajo realizado en ese día era un pecado. Sin embargo, Jesús utiliza su poder para mostrar que la ley, cuando se convierte en una carga y no en una bendición, pierde su propósito original. El propósito de la ley de Dios nunca fue crear obstáculos, sino liberar y sanar a los seres humanos. Jesús no solo pone en tela de juicio la interpretación de la ley, sino que va más allá al poner la misericordia como la piedra angular de su enseñanza. A través de esta pregunta, desafía a los fariseos a ver más allá de la letra de la ley.
Y a considerar el corazón de la ley, el amor y la compasión. El silencio de los fariseos, una oportunidad para reflexionar. Los fariseos guardan silencio ante la pregunta de Jesús. Probablemente debido a que no podían responder sin contradecirse. Si decían que sí, estarían aceptando que era lícito sanar en sábado. Lo que pondría en evidencia que su interpretación estricta de la ley estaba equivocada. Si decían que no, estarían condenando una acción que claramente beneficiaba al ser humano. Este silencio refleja la rigidez de aquellos que están demasiado arraigados en su propia visión de la ley, sin espacio para la flexibilidad, el perdón y la compasión. El silencio también es significativo, ya que muestra la incapacidad de los líderes religiosos para reconocer la verdadera autoridad de Jesús. En lugar de cuestionarse a sí mismos y sus prácticas, optan por callar. Lo que subraya una actitud de resistencia a la transformación. Esta resistencia es clave en la enseñanza de Jesús. Los corazones cerrados no pueden comprender el reino de Dios, porque no están dispuestos a dejarse transformar por él. La invitación es clara. Reflexionemos sobre nuestras propias respuestas ante los desafíos de la vida. ¿Estamos tan seguros de nuestras posiciones que nos negamos a cuestionar o reconsiderar nuestras actitudes ante el sufrimiento humano? La curación del hombre con hidropesía, un acto de misericordia. Ante la falta de respuesta de los fariseos, Jesús actúa. No solo pregunta, sino que lleva a cabo el acto de sanación. Toca al hombre con hidropesía y lo sana. Este acto no es solo una manifestación del poder divino de Jesús, sino una lección práctica sobre lo que significa verdaderamente cumplir con la ley. Jesús muestra con su acción que el descanso del sábado no debe ser un obstáculo para la sanación y el bienestar del ser humano. La verdadera esencia del sábado y de cualquier mandato divino es traer libertad y vida. El acto de sanación es un ejemplo de lo que el reino de Dios significa. Una restauración integral de la persona humana. La enfermedad, el sufrimiento y la opresión no forman parte del plan original de Dios. Jesús viene a sanar, a restaurar, a devolver lo que ha sido perdido. La enseñanza de Jesús sobre la ley del sábado es también una llamada a no poner los intereses de las instituciones religiosas por encima del sufrimiento humano. A veces, las estructuras sociales, políticas o religiosas pueden hacernos olvidar que nuestra misión principal es atender al sufrimiento, sanar las heridas y hacer el bien. El desafío a la hipocresía religiosa. Una vez que sana al hombre, Jesús se dirige nuevamente a los fariseos, con una enseñanza que refuerza su punto. Si uno de vosotros tiene un hijo o un buey que cae en un pozo, ¿no lo sacará enseguida, aunque sea sábado? Con esta pregunta, Jesús expone la hipocresía de aquellos que, mientras no ven nada de malo en ayudar a un animal, en el día de descanso, se niegan a sanar a un ser humano. Este contraste entre la misericordia hacia un ser humano y la permisividad hacia un animal resalta las incoherencias de una religiosidad que prioriza la observancia de reglas sobre el bienestar de las personas. La hipocresía es uno de los mayores enemigos del Evangelio. A través de este acto de sanación, Jesús pone en evidencia que el corazón de la ley de Dios no es la observancia externa, sino el amor verdadero hacia el prójimo. La religión no debe ser un sistema de control,
sino un camino hacia la vida y la libertad. Jesús no aboga por el abandono de la ley, sino por una correcta comprensión de su propósito: liberar a los seres humanos del sufrimiento y guiarlos hacia una vida plena en Dios. La ley de la misericordia, un nuevo orden espiritual. La intervención de Jesús en este banquete, en un sentido más profundo, marca la introducción de un nuevo orden espiritual. La antigua ley, aunque buena en su origen, se había distorsionado y reducido a un conjunto de normas rígidas que se convirtieron en una carga para las personas. Jesús, al sanar al hombre en sábado, proclama que el amor y la misericordia son el núcleo de la ley, que el verdadero descanso no es solo físico, sino también espiritual. Al sanar en sábado, Jesús reinterpreta el concepto de trabajo y descanso, mostrándonos que lo que es verdaderamente trabajo en el reino de Dios es la obra de sanación, restauración y misericordia. Este es el corazón del Evangelio. La invitación a vivir un amor que sana, que restaura, que da vida. No se trata solo de observar normas externas, sino de vivir una transformación interna que se refleje en nuestras relaciones con los demás. Si nuestras prácticas religiosas no nos impulsan a amar más, a servir más, a perdonar más, entonces estamos perdiendo el propósito de la ley. La verdadera observancia de la ley no es una cuestión de cumplimiento, sino de compasión y justicia, de restaurar lo que está roto y sanar lo que está herido. La llamada a la libertad interior. Jesús nos llama a vivir con una libertad interior que se basa en el amor y la misericordia. Esta libertad no es la libertad de hacer lo que queramos, sino la libertad que nos da el poder de hacer lo que es justo, lo que es bueno, lo que edifica y sana. La libertad verdadera se encuentra en vivir según el corazón de Dios, no en una religiosidad vacía de amor. A través de este episodio, Jesús nos invita a cuestionar nuestras propias actitudes hacia los demás. ¿Cómo respondemos ante el sufrimiento? ¿Estamos dispuestos a pasar por alto nuestras normas o expectativas cuando se trata de mostrar compasión? Este pasaje nos desafía a revisar nuestras propias actitudes hacia las leyes y las reglas. ¿Las observamos como medios para un fin, o simplemente como fines en sí mismos? El reino de Dios no es una cuestión de reglas externas, sino de vivir según la voluntad de un Dios, que es amor y misericordia. Jesús muestra, con su sanación, que la verdadera ley es aquella que trae vida, y que siempre debemos anteponer la compasión y la justicia a cualquier interpretación rígida o limitada de la ley. Vivir en la libertad del Evangelio. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra forma de vivir nuestra fe. Jesús nos muestra que el amor y la misericordia deben ser los principios rectores de nuestra vida cristiana. Como seguidores de Cristo, debemos ser los primeros en ir más allá de las leyes y las normas, para abrazar el amor verdadero y hacer lo que es necesario para sanar y restaurar a los demás. La ley de Dios es un camino de libertad, no de esclavitud, un camino de sanación, no de condena. Nos corresponde, por lo tanto, ser testigos de esta libertad y vivirla con generosidad en nuestro día a día. La libertad en el cumplimiento de la ley. Una de las enseñanzas más sublimes que podemos extraer de este pasaje es la llamada a una libertad espiritual,
que no depende de la rigidez de las reglas, sino de un corazón dispuesto a hacer el bien. Jesús, al sanar al hombre con hidropesía, desafía directamente a interpretación farisaica del sábado. Los fariseos veían el sábado como un fin en sí mismo, un mandamiento que debía cumplirse sin excepciones. Para ellos, el descanso en este día era sagrado, y cualquier intervención en favor de un ser humano era vista como una violación del mandamiento. Jesús, sin embargo, pone en evidencia que la ley no tiene valor si no está dirigida al bien de las personas. El sábado, como todos los mandamientos de la ley, fue dado por Dios para promover el bienestar humano, no para oprimirlo. De esta manera, Jesús recalca que la verdadera libertad no consiste en ser esclavos de las normas, sino en vivir de acuerdo con el propósito para el cual esas normas fueron dadas. Para sanar, para restaurar, para promover la vida. La libertad cristiana, entonces, no es una libertad que anula las normas, sino una libertad que transforma nuestra forma de relacionarnos con las reglas. Ya no se trata de seguir las normas por mera obediencia, sino de vivir de tal manera que las normas sean una extensión del amor que fluye de nuestro corazón hacia los demás. Vivir bajo la ley del amor, como lo hace Jesús, implica vivir con un corazón libre, dispuesto a hacer el bien sin importar las restricciones o las expectativas externas. La misericordia como expresión de la ley divina. Al sanar al hombre con hidropesía en sábado, Jesús subraya la enseñanza más profunda de todas. La misericordia es el corazón de la ley de Dios. La curación del hombre no es solo un acto físico, sino un acto simbólico de lo que Dios desea hacer en el corazón de todos. Sanar lo que está roto, restaurar lo que está perdido. Jesús no ve al hombre con hidropesía como una simple víctima de una enfermedad, sino como una persona digna de ser restaurada y liberada de su sufrimiento. Esto nos invita a reflexionar sobre cómo vemos a los demás. A menudo, nuestras actitudes hacia el sufrimiento humano pueden estar influidas por prejuicios, juicios o indiferencia. Jesús, sin embargo, ve a la persona en su totalidad. No solo como un ser enfermo, sino como alguien que tiene valor. Alguien digno de compasión y acción. La verdadera misericordia no se limita a sentir pena por el sufrimiento ajeno, sino que nos mueve a la acción. La misericordia, en el Evangelio de Jesús, siempre se expresa a través del servicio, de la intervención activa para restaurar la dignidad humana. Si realmente entendemos lo que significa la misericordia en el corazón de Dios, debemos ser los primeros en practicarla en nuestras vidas. La misericordia no es una opción para el cristiano, sino una obligación. Jesús nos llama a ser misericordiosos, como el Padre es misericordioso, y esta misericordia se debe traducir en nuestro trato hacia los demás. No solo en palabras, sino en hechos concretos de amor y ayuda, especialmente hacia aquellos que sufren y son marginados. La ley como guía para la vida, no como una carga. Es crucial entender que la ley, en la visión de Jesús, no es una carga pesada que oprime al ser humano, sino una guía que lo orienta hacia la vida plena. En la tradición religiosa del pueblo de Israel, la ley tenía un propósito claro: enseñar al pueblo a vivir en justicia y paz. Sin embargo, con el paso del tiempo, las reglas y los mandamientos se convirtieron
En una carga, y la observancia estricta de la ley comenzó a prevalecer sobre la compasión y la justicia. Jesús, al sanar en sábado, nos recuerda que la ley debe ser una herramienta que nos lleve hacia la vida y el bienestar de los demás. La ley debe ayudarnos a amar mejor, a servir más, a restaurar a los caídos, no a condenarlos. En la vida cristiana, la ley no es un fin, sino un medio para vivir en armonía con Dios y con los demás. La verdadera práctica de la ley está en ver la humanidad en su totalidad y actuar de acuerdo con los principios del reino de Dios: amor, justicia, misericordia y paz. El modelo de Jesús: rechazo al formalismo religioso. Este episodio muestra la actitud de Jesús frente al formalismo religioso. El fariseísmo, en su forma más estricta, había caído en la trampa de la letra de la ley, olvidando la razón profunda de esa ley. Jesús no está en contra de la ley de Dios, sino contra la forma en que se ha interpretado y aplicado, reduciéndola a una serie de normas externas, sin considerar las circunstancias humanas, la misericordia o el amor que deben ser el motor de toda práctica religiosa. Jesús quiere que se comprenda que lo más importante no son las formas ni las tradiciones externas, sino la transformación interior que se manifiesta en el amor y la compasión hacia el prójimo. Es un llamado a un cristianismo que no se quede en la fachada de las prácticas religiosas, sino que busque la transformación del corazón, la conversión interior. A menudo, nos encontramos atrapados en prácticas religiosas vacías, donde el cumplimiento de normas externas se convierte en lo único importante, mientras que lo que realmente importa, el amor, la compasión y la justicia, queda relegado. La verdadera grandeza: servir a los demás. Este pasaje también nos invita a reflexionar sobre el sentido de la verdadera grandeza en el reino de Dios. Jesús, al sanar al hombre con hidropesía y desafiar la interpretación de los fariseos sobre la ley, redefine lo que significa ser grande ante los ojos de Dios. La verdadera grandeza no está en el cumplimiento perfecto de la ley ni en la ostentación de virtudes, sino en el servicio humilde a los demás, en la disposición para sanar, para restaurar y para ayudar a los que sufren. Jesús, al realizar este acto de sanación, nos muestra que el poder de la ley se encuentra en su capacidad para amar y servir, no en su rigidez. Este es un principio fundamental del cristianismo. El poder y la autoridad no vienen de la fuerza, sino del amor y el servicio. Jesús, al sanar en sábado, está demostrando que la verdadera autoridad divina se ejerce a través del servicio a los demás, no a través de la dominación o el control. Si vivimos nuestra fe con esta mentalidad, podremos transformar no solo nuestras propias vidas, sino también nuestras comunidades, haciendo de ellas lugares donde la ley de Dios se viva plenamente. No como una carga, sino como una liberación. Vivir según el corazón de la ley. En esta reflexión sobre Lucas, vemos cómo Jesús no solo corrige la interpretación errónea de la ley, sino que nos invita a vivir de acuerdo con el corazón de esa ley: el amor, la misericordia, la compasión y el servicio. La invitación de Jesús es clara. No dejemos que nuestras tradiciones religiosas
o nuestras normas sociales nos cieguen ante el sufrimiento humano, sino que actuemos con libertad y compasión, siguiendo el ejemplo de Cristo. La verdadera práctica de la fe cristiana no está en cumplir rígidamente con un conjunto de reglas, sino en ser transformados por el amor de Dios, y vivir de acuerdo con ese amor en cada uno de nuestros actos cotidianos. La ley del amor y la misericordia es la que nos lleva a la verdadera libertad. Una libertad que no nos aleja de la ley, sino que la cumple en su plenitud. Al vivir de esta manera, nos convertimos en instrumentos de sanación y restauración, tal como Jesús lo fue. El desafío es grande, pero la gracia de Dios nos acompaña para vivir según este amor transformador, para sanar a los que están heridos, para liberar a los que están oprimidos, y para ser testigos de un reino que ya está entre nosotros, donde la misericordia de Dios se extiende a todos, sin excepciones. La responsabilidad de la comunidad en la obediencia a la ley. La sanación de este hombre con hidropesía no solo es un acto aislado, sino que tiene un trasfondo profundo dentro de la comunidad. El pueblo de Israel estaba acostumbrado a una interpretación rígida de la ley, que no contemplaba las realidades humanas. Jesús no solo estaba cuestionando la actitud de los fariseos, sino también la mentalidad colectiva que había asimilado. Una comprensión errónea de lo que significa ser fiel a Dios. De hecho, la observancia de la ley, tal como la entendían los fariseos, había dado lugar a una desconexión entre las normas religiosas y las necesidades humanas. Al sanar al hombre en sábado, Jesús pone de manifiesto que la verdadera obediencia a la ley no puede ser comprendida sin el contexto humano. Esta es una enseñanza para toda la comunidad cristiana, que a lo largo de los siglos ha tenido que confrontar la tensión entre el legalismo y la misericordia. La responsabilidad de la comunidad es no solo conocer la ley de Dios, sino también interpretarla de acuerdo con el corazón de Dios, de manera que se promuevan la dignidad y el bienestar de todos. En cada acción que tomamos como comunidad, debemos preguntarnos si estamos actuando según el espíritu de la ley que Dios nos ha dado, o si estamos imponiendo reglas que, lejos de acercarnos a Él, nos alejan de nuestra verdadera misión de amor y servicio. El llamado a transformar las prácticas religiosas. Este episodio desafía a la comunidad religiosa a revisar sus propias prácticas. A lo largo de los siglos, el pueblo de Dios ha caído muchas veces en el peligro de vivir una religiosidad externa que no toca el corazón. Es fácil caer en el formalismo, en una fe que se basa más en el cumplimiento de rituales y en la observancia de normas externas, ese que en la transformación interior. Este pasaje nos invita a volver a lo esencial: la relación personal con Dios y el amor al prójimo. Jesús no aboga por abandonar las prácticas religiosas, sino por reorientarlas hacia el propósito original de Dios: sanar, restaurar, liberar. Si la práctica religiosa no conduce a la restauración de las relaciones humanas, entonces se ha desviado de su propósito. La verdadera religión, tal como la presenta Jesús, no es una cuestión de rituales vacíos, sino de vivir de manera coherente con el amor, la compasión y la justicia que Él predica. Este llamado a la transformación interior
debe llevarnos a cuestionar si nuestras prácticas religiosas realmente nos están acercando a los demás, y no simplemente a nosotros mismos. La sanación y el sentido de la restauración. La sanación del hombre con hidropesía tiene un profundo simbolismo de restauración integral. No solo se trata de una curación física, sino de una restauración completa del ser humano. La enfermedad física, especialmente en tiempos antiguos, era a menudo vista como un signo de impureza o maldición. Al sanar al hombre en este contexto, Jesús no solo lo libera de su enfermedad, sino que también lo reintegra en la comunidad. Esta sanación es un signo de lo que significa el reino de Dios. Restauración, reconciliación y restauración de la dignidad humana. Esto tiene implicaciones profundas para nosotros hoy. El sufrimiento y la exclusión social siguen siendo realidades presentes en nuestras sociedades. Muchas veces, el sufrimiento no solo es físico, sino también emocional y social. Jesús nos muestra que la sanación del cuerpo y del alma es posible. Y que esta sanación no es solo un acto milagroso, sino una llamada a vivir en la plenitud de la dignidad que Dios nos ha otorgado. Al vivir nuestra fe, debemos recordar que nuestro llamado no es solo a sanar las enfermedades visibles, sino también a restaurar lo que está roto en las relaciones humanas, especialmente en aquellos que son marginados o considerados impuros por la sociedad. La hermenéutica de la misericordia. La pregunta que plantea Jesús a los fariseos y sabios del pueblo. Si uno de vosotros tiene un hijo o un buey que cae en un pozo, ¿no lo sacará enseguida, aunque sea sábado? No es solo una invitación a la reflexión sobre la misericordia, sino una llamada a revisar nuestra hermenéutica. Es decir, la forma en que interpretamos las Escrituras y las leyes de Dios. Jesús no simplemente refuerza una interpretación de la ley, sino que transforma la forma en que debemos leerla. Al hacer esta pregunta, muestra que la misericordia es la clave para una interpretación auténtica de la ley divina. La misericordia no es una interpretación secundaria o una excepción a la norma. Es la clave para entender correctamente las Escrituras. Cuando la ley se interpreta sin misericordia, se convierte en una carga pesada que ahoga la vida. La verdadera hermenéutica cristiana debe ser siempre una hermenéutica de misericordia. Esto nos desafía a no caer en la trampa de usar las Escrituras y la ley para condenar o excluir, sino para sanar, restaurar y liberar. La misericordia de Dios se hace carne en la vida de los creyentes cuando son capaces de interpretar la ley a través de su amor, que no excluye, sino que abraza y transforma. La compasión como fundamento de la justicia. Jesús no descalifica la ley, ni cuestiona su importancia. Pero sí pone en claro que la justicia de Dios no es solo la justicia punitiva, sino una justicia que nace de la compasión. La compasión es la base sobre la cual se construye la verdadera justicia. La ley, sin compasión, se convierte en una estructura de control que olvida las necesidades más profundas del ser humano. La justicia verdadera, según Jesús, es la que ve el sufrimiento del prójimo y responde con acción restauradora. La pregunta de Jesús a los fariseos sobre si sacarían a su hijo o a su buey de un pozo en sábado, revela la doble moral que puede surgir cuando la ley se interpreta sin tener en cuenta la necesidad humana.
La verdadera justicia de Dios se hace carne cuando la compasión, que ve más allá de las normas y de las tradiciones, se convierte en el motor de todas nuestras acciones. Este llamado a la compasión nos desafía, como creyentes, a vivir una justicia que no excluya, que no se base en condenar, sino en restaurar. El amor como cumplimiento de la ley. Al curar al hombre con hidropesía, Jesús nos enseña que la ley debe cumplirse de una manera radicalmente diferente. El cumplimiento de la ley no consiste en adherirse ciegamente a normas externas, sino en vivir de acuerdo con el amor de Dios. La sanación que realiza Jesús es un ejemplo de cómo la ley debe ser aplicada en situaciones de sufrimiento humano. No de manera punitiva, sino de manera transformadora y restauradora. Jesús, al sanar en sábado, nos enseña que el amor es el cumplimiento perfecto de la ley, y que este amor debe llevarnos siempre a actuar con misericordia, especialmente hacia los más necesitados. Este principio es fundamental en nuestra vida cristiana. En la práctica diaria, debemos preguntarnos: ¿estamos viviendo las enseñanzas de Jesús de manera que restauren y sanen a los demás? ¿O simplemente estamos cumpliendo con una lista de normas, sin considerar el sufrimiento real que existe a nuestro alrededor? Jesús nos invita a una obediencia activa. Una obediencia que busca el bien de los demás, y que transforma tanto a la persona que ama como a la persona amada. La necesidad de una fe auténtica. Este pasaje también nos invita a reflexionar sobre la autenticidad de nuestra fe. El hecho de que los fariseos no respondieran a la pregunta de Jesús demuestra una falta de apertura interior a la nueva forma de entender la ley. A menudo, las personas pueden estar tan comprometidas con sus propias interpretaciones de la fe, que son incapaces de reconocer la obra de Dios cuando se presenta ante ellos. La fe auténtica no es una fe cerrada, sino una fe abierta a la transformación y dispuesta a aprender de Cristo, incluso cuando su forma de actuar desafía nuestras concepciones previas. La fe auténtica se caracteriza por una disposición constante a escuchar y a aprender de Jesús, a dejar que nuestras ideas preconcebidas sean desafiadas y transformadas por su enseñanza. Esta disposición es lo que nos permite vivir la fe de manera vibrante y dinámica, siempre abierta al amor y a la misericordia que Cristo nos ofrece. En este sentido, este pasaje nos recuerda que nuestra fe no debe ser estática ni rígida, sino viviente y capaz de responder con generosidad a las necesidades de los demás. El testimonio de la comunidad cristiana. Este pasaje resalta la importancia del testimonio de la comunidad cristiana. Jesús realiza una sanación en un entorno social específico, con una audiencia atenta que observa su respuesta ante el sufrimiento humano. Como cristianos, nuestro testimonio en el mundo no se basa solo en lo que decimos, sino en cómo actuamos ante el sufrimiento y las necesidades de los demás. El cristianismo no es una religión de reglas abstractas, sino una fe que se manifiesta en actos concretos de amor, misericordia y justicia. La comunidad cristiana, entonces, tiene la responsabilidad de ser un reflejo del reino de Dios. No solo en lo que predica, sino en lo que practica. La comunidad de fe debe ser una comunidad que se distingue por su capacidad de ver y sanar las heridas del mundo, de restaurar lo que está roto y de levantar a los caídos. Esto no es solo un llamado individual, sino colectivo,
para que toda la comunidad de creyentes se una en la misión de vivir según la ley del amor y la misericordia. La llamada a no ser esclavos de la tradición. Uno de los puntos clave de este pasaje es la forma en que Jesús critica el apego rígido a las tradiciones, especialmente cuando éstas deshumanizan a las personas. Los fariseos y los maestros de la ley, y que eran los guardianes de la tradición judía, a menudo caían en la trampa de adorar la ley misma, convirtiéndola en un fin en lugar de un medio para alcanzar la justicia y la paz. En este pasaje, Jesús no rechaza la ley, pero desafía la manera en que se había interpretado y vivido. En la vida cristiana, este mismo peligro puede acechar. Podemos llegar a idolatrar nuestras propias tradiciones, interpretaciones y maneras de hacer las cosas, incluso las más santas, olvidando que el fin de toda tradición cristiana es el amor de Dios y el servicio a los demás. Nos podemos encontrar atrapados en nuestras costumbres, celebraciones y ritos, sin reconocer que estos deben estar siempre orientados a lo más profundo, la transformación del corazón y la creación de una comunidad que viva el Evangelio de forma práctica. La crítica de Jesús nos invita a preguntarnos: ¿somos esclavos de nuestras tradiciones religiosas? ¿O las vivimos de una manera que favorezca el amor y el bienestar de los demás? Una fe que nos llama a sanar y no a juzgar. Cuando Jesús realiza la curación del hombre con hidropesía en sábado, está, entre otras cosas, llamando a los creyentes a una fe que sea verdaderamente sanadora. Su enseñanza va más allá de un acto milagroso. Está invitando a la humanidad a mirar más allá de la superficie de las normas y reglas, para ver las necesidades reales de las personas. La fe auténtica no solo busca el cumplimiento de la ley, sino que se convierte en una fuerza que sana, restaura y libera. El cristiano es llamado a ser un instrumento de sanación y restauración en un mundo marcado por el sufrimiento y la exclusión. En nuestra vida diaria, esto implica una actitud de apertura y empatía hacia el dolor ajeno. No podemos permitirnos ser cristianos que miran con indiferencia el sufrimiento de los demás, ni mucho menos juzgarlos desde una perspectiva moralista, que no toma en cuenta las circunstancias personales. La verdadera fe se manifiesta en nuestro compromiso con aquellos que sufren, con aquellos que están marginados o quebrantados. Jesús no vino a condenar, sino a salvar y a sanar. Y esa debe ser nuestra misión también. El sábado, un símbolo de la gracia de Dios. El hecho de que la curación haya ocurrido en sábado tiene un profundo significado. El sábado, en la tradición judía, es el día de descanso y santificación. Es un día que tiene como propósito recordar que Dios descansó en su creación, y que los seres humanos están llamados a descansar y a estar en comunión con Él. Sin embargo, con el tiempo, el sábado se transformó en un día de restricciones tan estrictas que se perdió su verdadero propósito: el descanso, la restauración y la unión con Dios. Jesús, al sanar en sábado, está restableciendo el verdadero propósito de este día: la restauración integral del ser humano. El sábado no es solo un día de reposo físico, sino un día para experimentar la restauración divina en nuestras vidas. Cada día debe ser, para el cristiano, un día de descanso en el Señor, un día de sanación, tanto física como espiritual.
La gracia de Dios nos llama no solo a descansar de nuestras labores, sino a experimentar una profunda renovación interior. Un reposo en la presencia de Dios que nos libera de las cargas de este mundo. La compasión como fuerza transformadora. La compasión de Jesús ante el sufrimiento del hombre. Con hidropesía es un modelo a seguir. La compasión es más que una emoción pasajera. Es una fuerza transformadora que mueve al creyente a actuar en favor de los demás. La compasión es el motor de la acción cristiana, la que nos lleva a ir más allá de las palabras y a tomar decisiones concretas que reflejen el amor de Dios en el mundo. Para Jesús, la compasión no es solo una actitud interior, sino una acción visible. Sanar al hombre en sábado. Es un ejemplo de cómo la compasión se convierte en un acto tangible de amor. Jesús nos enseña que la compasión verdadera no puede quedarse solo en la empatía pasiva, debe traducirse en acción concreta. Esto nos desafía a vivir nuestra fe de manera activa, dispuestos a ir más allá de nuestra comodidad, para aliviar el sufrimiento de otros. La compasión nos llama a tomar en cuenta las necesidades del prójimo y a hacer lo que sea necesario para restaurar la dignidad y la vida de aquellos que se encuentran en situaciones difíciles. La llamada a una justicia más profunda. La justicia que Jesús predica no es una justicia que simplemente castiga, sino una justicia que sana, que restaura y que dignifica. El acto de sanar al hombre en sábado es una manifestación de la justicia del reino de Dios. Una justicia que no está separada de la misericordia. Al sanar a alguien en sábado, Jesús demuestra que la verdadera justicia de Dios no puede ser una justicia sin corazón. Una justicia que olvida a las personas en su necesidad. La justicia de Dios tiene que ver con la restauración integral del ser humano, no con el castigo o la condena. Para nosotros, como cristianos, esto implica que nuestra búsqueda de la justicia no debe ser punitiva ni vengativa, sino transformadora. Cuando luchamos por la justicia en nuestra sociedad, debemos tener en cuenta el sufrimiento de las personas involucradas y hacer todo lo posible por restaurar la dignidad y la humanidad de aquellos que han sido oprimidos o dañados. La justicia cristiana siempre va acompañada de misericordia, pues se reconoce que todos estamos necesitados de la gracia de Dios. El Evangelio como camino de sanación. El Evangelio, en su esencia, es un mensaje de sanación. Jesús vino a sanar no solo los cuerpos, sino también las almas y los corazones rotos. El acto de curar al hombre con hidropesía, de manera que se muestra al mundo, es un símbolo de cómo Dios desea actuar en cada uno de nosotros, restaurando lo que está dañado, levantando lo que está caído, y dándonos la plenitud de vida que Él ha prometido. La sanación no es solo un evento milagroso, sino un proceso continuo en nuestra vida cristiana, donde Dios constantemente nos restaura, nos transforma y nos prepara para vivir según su voluntad. Este acto de sanación, además, nos invita a llevar la sanación a los demás. Al seguir a Jesús, somos llamados a ser agentes de sanación. En nuestro mundo, en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestros trabajos y en nuestras relaciones personales. La sanación de Dios es holística. No se limita al cuerpo físico, sino que busca restaurar todo el ser humano, cuerpo, mente y espíritu. En nuestra vida cristiana, debemos llevar la luz de esa sanación a los demás.
ayudando a sanar sus corazones heridos, a restaurar sus relaciones rotas y a guiarles hacia la plenitud que solo Cristo puede dar. La importancia del testimonio cristiano en la sociedad. Al sanar en sábado, Jesús no solo muestra compasión, sino que también da un testimonio claro de lo que significa vivir el Evangelio. Él no actúa en secreto, sino en público, desafiando abiertamente las normas establecidas. Este testimonio público nos recuerda que nuestra fe no es algo privado, algo que solo practicamos en el silencio de nuestros hogares, sino algo que debe ser manifestado en el mundo. El cristiano está llamado a ser luz del mundo, un testimonio vivo de la gracia y el amor de Dios. De esta forma, el pasaje de Lucas nos desafía a ser un testimonio activo de la misericordia y la justicia de Dios. No basta con ser buenos cristianos dentro de nuestras comunidades e iglesias. Debemos llevar el Evangelio a la sociedad, mostrando cómo la compasión y el amor pueden transformar las estructuras y realidades que nos rodean. El mundo necesita ver la fe cristiana vivida en la acción, no solo en palabras. El desafío de vivir con corazón abierto a la misericordia. El pasaje nos invita a revisar constantemente el estado de nuestro corazón. Los fariseos se mantuvieron en silencio ante la pregunta de Jesús, revelando su falta de apertura a la misericordia. Jesús nos llama a tener un corazón abierto, dispuesto a reconocer el sufrimiento de los demás y a actuar para aliviarlos. Vivir el Evangelio no es solo una cuestión de cumplimiento de normas, sino de tener un corazón transformado por el amor de Dios. Un corazón que se deja guiar por la misericordia y que está dispuesto a sanar y restaurar a los demás. El sábado, un símbolo de la gracia en la vida cotidiana. El sábado, en la tradición judía, es un día sagrado, dedicado al descanso y la adoración de Dios. En la época de Jesús, sin embargo, los líderes religiosos habían creado un sistema muy estricto de reglas sobre lo que se podía y no se podía hacer en ese día, limitando las actividades a una serie de acciones que, a menudo, despojaban al sábado de su verdadero propósito: la restauración y la relación con Dios. Jesús, al sanar en sábado, no solo está desafiando una interpretación legalista de la ley, sino también revelando un aspecto fundamental de la gracia divina. La gracia no conoce barreras, no se ve limitada por las reglas humanas, ni por las interpretaciones rígidas de la ley. En nuestra vida cotidiana, también debemos estar atentos a cómo nuestras propias normas pueden limitar nuestra experiencia de la gracia de Dios. Muchas veces, nos enfrentamos a situaciones que nos invitan a actuar con amor y misericordia. Pero nuestra tendencia a seguir reglas o costumbres preconcebidas nos impide hacer lo que es verdaderamente justo y amoroso. Jesús nos invita a mirar más allá de las normas externas, a interpretar la vida no desde una perspectiva de rigidez y condena, sino desde el amor restaurador que Dios nos ofrece. Vivir el Evangelio es permitir que la gracia de Dios fluya libremente a través de nosotros, sin restricciones impuestas por nuestra visión limitada de la ley. La restauración como centro del Evangelio. En este acto de sanar al hombre con hidropesía, vemos un claro símbolo de la restauración que el Evangelio trae. La sanación no es solo física, sino integral. Jesús no solo alivia el dolor físico del hombre, sino que lo restaura a su dignidad, lo reintegra en la comunidad.
La restauración es un tema central en el Evangelio. Porque Jesús vino no solo a curar el cuerpo, sino a sanar todo lo que está roto en el ser humano. Nuestras relaciones, nuestra identidad, nuestra relación con Dios. Esto es un recordatorio poderoso para nosotros hoy. La restauración no es algo que solo ocurrirá al final de los tiempos. Debe ser una realidad que se vive aquí y ahora. Como cristianos, somos llamados a ser instrumentos de restauración. En un mundo roto por el pecado, el sufrimiento y la exclusión. Cada vez que respondemos a las necesidades de los demás, con misericordia y acción, estamos participando en la obra de restauración que Cristo comenzó. La sanación del hombre con hidropesía nos recuerda que cada acto de misericordia y compasión es una pequeña parte del reino de Dios, que se hace presente en la tierra. La misericordia como la clave de la ley. La pregunta de Jesús a los fariseos sobre si sacarían a su hijo o a su buey de un pozo en sábado revela una verdad profunda sobre la naturaleza de la ley de Dios. La ley no debe ser un fin en sí misma, sino un medio para lograr la restauración del ser humano y la justicia. Si la ley no conduce a la misericordia, entonces se ha desviado de su propósito. Jesús no está aboliendo la ley, sino invitando a una comprensión más profunda de ella. La ley debe ser vivida con misericordia. Y la misericordia es la clave para interpretar correctamente las Escrituras. Hoy, como cristianos, debemos preguntarnos si nuestras acciones y nuestras interpretaciones de la ley están centradas en la misericordia de Dios. Estamos aplicando las enseñanzas de Jesús de una manera que cura y restaura a las personas. ¿O estamos utilizando la ley para condenar, excluir o juzgar? La ley de Dios es un don para la humanidad, pero debe ser entendida y vivida a través de la lente de la misericordia. El amor de Dios, que se manifiesta en la misericordia, es el cumplimiento perfecto de la ley. La importancia del testimonio de la fe en la sociedad. El acto de curar al hombre con hidropesía en sábado es un testimonio público de la compasión y la justicia de Dios. Jesús no actúa en privado, sino en presencia de los fariseos y otros observadores, mostrando con claridad lo que significa vivir el Evangelio. Hoy, como discípulos de Jesús, somos llamados a dar testimonio público de nuestra fe. No solo a través de palabras, sino a través de nuestras acciones. La vida cristiana no es solo una cuestión privada o personal, sino un testimonio para el mundo. Un llamado a vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios. En medio de una sociedad que a menudo está marcada por la indiferencia y la injusticia. Este testimonio público es especialmente importante cuando vivimos en una sociedad que a veces distorsiona lo que significa ser cristiano. A menudo, el cristianismo es reducido a un conjunto de reglas o normas sociales. Y se olvida su mensaje transformador de amor, justicia y misericordia. Como discípulos de Cristo, debemos ser conscientes de que nuestra vida debe ser un testimonio visible de la gracia de Dios. Y debemos esforzarnos por reflejar los valores del Evangelio en todas nuestras interacciones y decisiones. Este testimonio de fe no se limita a lo que decimos en la iglesia o en la oración, sino que se extiende a nuestras relaciones diarias y a cómo tratamos a los demás en nuestras comunidades. El Evangelio y la inclusión de los marginados. Otro aspecto importante de este pasaje es el hecho de que Jesús no solo sana al hombre con hidropesía,
sino que lo hace en un contexto donde estaba siendo observado por aquellos que eran considerados guardianes de la ley. Este acto desafía el sistema establecido y muestra que el reino de Dios no está limitado por las barreras sociales, políticas o religiosas que los seres humanos tienden a establecer. En la visión de Jesús, no hay excluidos. No hay personas que no merezcan la gracia de Dios. Su sanación es una afirmación de que todos, sin importar su condición social, su historia o su situación, son dignos de la compasión de Dios. Hoy, esto debe ser un recordatorio para la Iglesia. Estamos extendiendo la gracia de Dios a todos, incluidos los marginados, los pobres, los que sufren, y los que están excluidos de la sociedad. El cristianismo auténtico no puede ser una fe que favorece a unos pocos, sino que debe ser una fe inclusiva, que acoge a todos sin importar su condición. Jesús nos muestra que la misericordia de Dios no conoce fronteras. Y como sus discípulos, estamos llamados a vivir esa misma misericordia con generosidad y sin distinción. El llamado a actuar más allá de las apariencias. Jesús, al sanar en sábado, también nos muestra que la verdadera fe no se basa en las apariencias externas, sino en la transformación interior. En la época de Jesús, los fariseos estaban más preocupados por las apariencias externas de la piedad que por la verdadera transformación del corazón. Jesús no hace alarde de su milagro, ni busca reconocimiento personal. Su enfoque está en hacer lo correcto, en mostrar la compasión y en hacer el bien a los demás, independientemente de lo que los demás puedan pensar. Esto nos desafía a todos hoy a vivir una fe genuina, que no busque la aprobación humana ni se base en la apariencia externa. La verdadera religiosidad cristiana no consiste en cuán perfectos parezcamos ser ante los ojos de los demás, sino en cuán dispuestos estamos a vivir la misericordia, a sanar las heridas de los demás, y a vivir conforme al corazón de Cristo. La autenticidad en nuestra vida cristiana se mide no por las reglas que seguimos, sino por la compasión que mostramos, especialmente a aquellos que más lo necesitan. Una fe que trasciende el legalismo. El acto de Jesús de sanar en sábado es una crítica directa al legalismo que había infiltrado la práctica religiosa de su tiempo. El legalismo convierte la ley en un fin en sí mismo, una herramienta de control y juicio, en lugar de un medio para acercarse a Dios y servir a los demás. Jesús nos desafía a mirar más allá del cumplimiento externo de las reglas y a vivir una fe que esté orientada hacia la transformación del corazón. La vida cristiana no puede ser una serie de cumplimientos externos de normas. Aunque las reglas y los mandamientos son importantes, su verdadero propósito es guiar nuestra relación con Dios y con los demás. Cuando caemos en el legalismo, nuestra fe se convierte en una carga, y perdemos de vista el corazón de Dios. Jesús nos invita a vivir una fe libre. Una fe que se basa en el amor y la misericordia, no en una lista de cosas que debemos hacer. La llamada a ser instrumentos de liberación. Finalmente, el llamado de Jesús es claro. Somos llamados a ser instrumentos de liberación. La sanación del hombre con hidropesía es un acto liberador, que va más allá de la curación física. Jesús libera al hombre de su sufrimiento, pero también le da la oportunidad de ser restaurado a una vida plena y digna. Como cristianos, nuestra misión es ser agentes
de esa misma liberación en el mundo. Estamos llamados a liberar a las personas del sufrimiento, de la opresión, de las cargas emocionales y espirituales que les agobian. La verdadera libertad en Cristo es una libertad que se comparte. Al vivir el Evangelio, somos llamados no solo a experimentar la libertad personal, sino a ayudar a los demás a encontrar la libertad en Cristo. La libertad cristiana no es egoísta ni aislada, sino expansiva y generosa. En un mundo que está plagado de sufrimiento y opresión, Jesús nos invita a ser sus manos y sus pies, llevando la liberación de Dios a todos aquellos que necesitan sanación y restauración. Vivir la misericordia de Dios en el mundo. En conclusión, el pasaje de Lucas no solo nos enseña acerca de la ley, el sábado y las reglas externas, sino que nos invita a vivir una fe transformadora, que esté llena de misericordia, compasión y acción. La fe cristiana no es solo un conjunto de reglas a seguir, sino una llamada a actuar como Cristo actuó, sanando, restaurando, liberando y mostrando amor a los demás sin distinción. Este pasaje desafía nuestras propias concepciones de la ley, de la religión y de la compasión, invitándonos a ser instrumentos de sanación y restauración en un mundo necesitado de la gracia de Dios.